Bien, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde de hoy, Alanis Quintero. Ella es psicóloga infantil. Hoy nos acompaña para hablarnos del tema importancia de la salud mental en padres y cuidadores de niños con diagnóstico. Licenciada, qué gusto tenerla aquí. Feliz tarde, bienvenida. Hola, buenas tardes. El gusto es mío de estar en su programa. De verdad muy agradecida para hablar de este tema tan importante en nuestra sociedad hoy en día. Poco se habla de este tema en cuanto a ese aspecto y desde ese punto de vista o perspectiva de cómo está la salud mental en padres o personas que tienen a su cargo y a su cuidado niños con diagnóstico. Para poner en contexto, en cuanto a la experiencia suya, ¿cómo se está manejando esto? ¿Qué tan conscientes son los padres o cuidadores de niños con diagnóstico que deben cuidar y atender su salud mental para precisamente proyectar una buena atención a los niños pues no transmitirle quizás el estrés, la angustia o quizás otra situación que puedan ellos estar padeciendo producto del momento o la situación a la que se enfrentan? Sí, bueno, en mi experiencia es al inicio cuando ellos llegan con un diagnóstico, uno les ve pues la cara de confusión o de miedo de qué es lo que está Correcto. pasando. Porque tristemente, por más casos que hay hoy en día, no hay muchas campañas para concientizar a los padres o cuidadores sobre qué es el tema. Entonces muchas veces lo llegamos a confundir con que el autismo o cualquier trastorno del neurodesarrollo llega a ser una enfermedad. Entonces muchas veces llegamos o llegan con ese miedo de mi hijo va a estar mal, qué va a pasar, qué oportunidades va a tener. Entonces, creo que el primer papel de cualquier psicoterapeuta o de cualquier especialista es la psicoeducación, o sea, bajarlos un poquito, decirles todo va a estar bien, explicarles más o menos qué es el proceso que se va a tomar en cuenta, pero siempre pensando en que ellos tienen que estar bien para poder ofrecerles al niño una estabilidad emocional también. Entonces, es de suma importancia que primero lleguemos al padre o al cuidador, porque muchas veces el niño se puede quedar con la abuela, se puede quedar con tío, y es muy importante que toda esa estructura familiar que lo rodea esté en sintonía para poder brindarle un mejor apoyo a la vida de ese niño. Vamos a referirnos, por ejemplo, a niños con un diagnóstico de trastorno de espectro autista. Ujú. ¿Qué tan usual es precisamente que aquí en nuestro país tengamos esa conciencia de que el padre o el cuidador atienda su salud mental, precisamente porque hay casos y casos del espectro autista? Entonces, quizás en algunas situaciones en que el niño presente, sea en casa, sea en la calle, sea en el lugar donde se encuentre, puede ser que la persona del padre o el cuidador no sepa cómo manejar la situación, ni siquiera cómo manejar el niño. Y esto a su vez Correcto. puede estar deteriorando su salud mental. Correcto, muchas veces pasa al inicio, porque también debemos entender que para el padre o madre, cuando nos dan un diagnóstico, pasan por un proceso de luto. ¿Y a qué me refiero con luto? Que ellos tenían la idea de que el niño iba a ser un profesional de alto rango o que iba a lograr esto y piensan que con ese diagnóstico no lo va a lograr. Y eso es lo que tenemos que acudir, que por más que tenga este diagnóstico de espectro autista, no significa que no va a tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y son capaces de lograrlo, pero muchas veces como nos enfocamos solamente en la terapia o en el trato hacia el niño, nos olvidamos de lo que está detrás, de cómo el padre o la madre tiene que tratar a ese niño, cómo debemos estructurar el hogar, cómo debemos reconectar con uno mismo para poder brindarles a ellos una mejor calidad. Y muchas veces siento que nos hace falta, son cursos
para los padres, porque muchas veces cuando dan el diagnóstico, vamos a llevarlo a terapia y listo. Piensan que ya se acabó el problema. Y no es así, porque pasan muy poco tiempo en terapia o pasan muy poco tiempo en la escuela. Y la mayoría del día o la mayoría del tiempo la pasan es en casa con ellos. Entonces, si yo no sé cómo brindarle ese trato o cómo lograr si el niño tiene algún brote en ese momento, calmarme yo, primero calmarme yo y después lograr calmar al niño es lo ideal. ¿Cómo influye, de hecho, que no se tenga una salud mental adecuada en cuanto a la crianza de niños o niñas y adolescentes con un diagnóstico en particular? Bueno, la salud mental es muy importante en todos los aspectos. Sin embargo, siento que es muy poco hablada. Es un tema que, por decirlo así, está en la moda hoy en día, pero siento que no nos enfocamos como deberíamos de. eh, Porque hay muchos aspectos que tiene la salud mental, de lo que entra, pues puede ser el ámbito económico, los problemas que tengamos en casa. Entonces, muchas veces es como todo padre o madre debe tomarse, o cuidador debe tomarse un espacio para él mismo, para poder conectar con ellos, para poder decir qué, o sea, una introspección de qué es lo que necesito mejorar, de qué es lo que estoy haciendo bien, para poder llegar y ofrecerle pues una mejor calidad. Cuando hablamos precisamente, licenciada, de buscar esas red de apoyos quizás, o esas estrategias para afrontar la situación, para afrontar el diagnóstico de una manera resiliente, y no transmitirle precisamente al niño, em, pues esa ansiedad que pueda tener el padre o el cuidador, hasta depresión por el diagnóstico Correcto, recibido. ¿Cómo, correcto. qué tipo de estrategias para afrontar esta situación, desde la psicología se impone? Bueno, lo primero hay muchos grupos de apoyo para padres, sería buscar ayuda para poder, uno, que nos expliquen el tema, o sea, para no pensar que es el fin del mundo. Hay un centro muy bueno aquí en Panamá, que es el Centro Anne Sullivan, que brinda apoyo no solamente a los niños, sino que también a la estructura familiar como tal, que les da estrategias, que les brinda herramientas, no solamente en el ámbito educativo, en el ámbito académico con el niño, sino en la parte también de las relaciones socioemocionales de ellos, porque muchos de los temores es que ellos no se puedan desarrollar bien ante la sociedad. Entonces, eso llega hasta que el padre o la madre se abandone completamente él por, por estar solamente encerrado en en la burbuja de mi hijo, que es normal que cualquier padre o madre se preocupe por su hijo, especialmente si ve algo que presenta un conflicto, pero también tenemos que entender que necesitamos nosotros eh, cuidarnos un poquito. No solamente hablo del aspecto físico, sino también en la parte emocional, salir a caminar. Hay muchos libros de autoayuda. Hay un libro muy bueno que se llama La razón por la que salto. Me gusta recomendársela mucho a los papás de los pacientes que me llegan, que es escrito por un Buenísimo. niño con trastorno espectro autista a Ujú. sus 13 años. Es muy, muy lindo el libro porque uno se pone a ver como que, wow, o sea, eh, y yo aquí pienso que él no va a lograr nada, o que no me entiende cuando le hablo, o que no me hace caso, y muchas veces no es así. Entonces es buscar esa ayuda del Centro Anne Sullivan, como le mencioné, pude leer que está dentro de la agenda social de la futura primera dama, y me parece que es muy importante porque la verdad nos hace falta eso, porque quizás en la capital tenemos ese centro de ayuda, pero ¿qué pasa con las otras provincias? Claro. Necesitamos más centros de ayuda, no solamente para niños, sino para padres, y no solamente para el autismo, sino para todos los otros trastornos del neurodesarrollo que hay en nuestro país, porque muchas veces también hemos escuchado o he escuchado últimamente que hay muchos más casos hoy en día.
No, no es que hay más casos hoy en día, siempre han habido estos casos, pero ahora es que se está tomando un poquito más de conciencia acerca de este trastorno del neurodesarrollo. Así es. ¿Y qué tan frecuente considera usted, licenciada, se da en padres que reciben un diagnóstico del trastorno de espectro autista, buscar un apoyo social, buscar apoyo en la familia para afrontar la situación y sobre todo el proceso que les tarda al recibir el diagnóstico en ir bajando o disminuyendo esa ansiedad, esa depresión que pues con el diagnóstico reciben? Sí, bueno, como usted lo menciona al inicio, hay mucha ansiedad, mucha negación inclusive, porque esta idea o idealización que teníamos de un niño cambia totalmente, pasa a ser diferente. Y es muy rara vez que lo primero que hagan es buscar ayuda. Es muy rara vez que le comenten siquiera a un familiar, que le comenten a una amiga, muchas veces por pena, por vergüenza, porque piensan Ujú. o escondemos el trastorno como si fuera una enfermedad, como si fuera el fin del mundo. Y el trastorno espectro autista no es una enfermedad, no es el fin del mundo. Entonces es muy poco, la verdad, y eso es muchas veces lo que, por lo menos en mi caso y también mis colegas, buscamos, de que explicarles o psicoeducarlos de que necesitamos manejar la estructura familiar primero, porque si el niño llega a un hogar donde el padre o madre o la estructura está rota por esta noticia, por este diagnóstico, el proceso terapéutico del niño no va a progresar como tal. Entonces es muy poca vez en verdad que al inicio, cuando den este diagnóstico, lo primero que busquen es ayuda. Lo primero que hacen normalmente es sentirse culpables o por qué no hice esto, o cómo no me di cuenta antes. Y la verdad, lo que necesitamos es, ok, tenemos el diagnóstico, ahora necesitamos es salir adelante. No quedarnos encerrados en este diagnóstico, no quedarnos encerrados en no vamos a lograr esto, sino vamos a salir adelante y vamos a ver cómo podemos apoyar a tu niño. Y también es bastante complicado, depende, pues hay casos muy particulares. Si en el ámbito económico es un poco difícil porque las terapias a nivel pues privado no son las más económicas. Sin embargo, Así es. cuando nos vamos a lo público, al servicio público, son muy esparcidas. La terapia puede ser de aquí a 3 meses y eso no es constancia. Necesitamos constancia para poder lograr un resultado y eso es lo que necesitamos, la verdad. Por eso le preguntaba ese proceso de aceptación y adaptación después de un diagnóstico, em, cuánto más o menos en la experiencia suya le tarda a un padre o a un cuidador de niños con ese con diagnóstico del trastorno de espectro autista. Bueno, es bastante difícil decirle un tiempo en específico porque todo depende también de las etapas que pasa el niño. Porque primero tenemos más o menos el diagnóstico, si se da temprano, desde los 3, 4 años en adelante. Teníamos la idea de que iba a lograr estos hitos en el desarrollo y capaz los va a lograr, pero un poquito después, y eso nos va a costar. Vamos a superar eso cuando el niño lo logre, pero ¿qué pasa cuando ya llegue a una secundaria? Vamos a pasar de nuevo por otro proceso, quizás como de aceptación o de negación. Entonces es Ujú. como un constante trabajo en equipo entre cuidador, terapeutas y también muchas veces la escuela porque la escuela también es de mucho apoyo para los padres, para las confusiones que puedan llegar a tener, de cómo podemos mejorar o cómo herramientas podemos utilizar para los niños. Y eso es algo que también las terapeutas buscamos mucho, la constante comunicación con el colegio, porque hay muchos hoy en día colegios inclusivos, sin embargo, nos damos cuenta que no son del todo. Así Entonces, es. le cuesta mucho al padre también, porque lo primero que busca es, quiero la mejor escuela para mi hijo, quiero que lo traten bien. Y voy a buscar el primer escuela o colegio inclusivo que vea. Pero tenemos que darnos cuenta, en verdad, qué es un colegio inclusivo. Siempre tiene que tener un gabinete psicopedagógico.
y muchas escuelas particulares no cuentan con ellos. Entonces, esto es de suma importancia para cualquier caso, ya sea del neurodesarrollo o conductual que tenga algún niño. Y todo esto puede causar, pues depende del, o sea, podemos llegar a un logro y de repente cuando nos pasa otro obstáculo, el padre puede volver a ese estado. Por eso es bueno estar eh, en constante como comunicación con el terapeuta para ver qué podemos esperar de esta edad o qué podemos esperar de esta etapa en el niño. Bien, yo creo que resta entonces dar esas recomendaciones, licenciada Lanis Michelle Quintero Ramos, a todos los oyentes de que pongan como prioridad la salud mental en el evento que se enfrenten a una situación como esta o estén viviendo una situación de tener un diagnóstico, sea de niños o niñas o adolescentes con espectro autista o cualquier otro tipo de diagnóstico que sin duda puede sacar de balance esa estabilidad emocional que pueda tener en un momento dado la persona pues y si no se atiende, eso puede también desencadenar otras cosas y quizás no ayude mucho el que no se atienda a su salud mental como adulto para poder llevar a cabo bien lo que le ha tocado vivir, porque como bien dice usted, a veces entran en un estado de cuestionamiento del por qué a mí, por qué tengo, o si tiene o no tiene la culpa, todas esas dudas que le surgen en la cabeza que pudiera, pues, sin duda alguna afectar a la persona al extremo que eso creo que hasta incluso puede alterar un poco más. No sé, no he vivido la experiencia, pero he escuchado de casos de personas que tienen hijos con el trastorno de espectro autista, que el niño a veces se descontrola, pero pareciera que es porque si la mamá está ansiosa, está pues ella misma mal a nivel de salud mental, eso ellos lo perciben porque Podemos tienen transmitirlo una hipersensibilidad. correctamente, exactamente Entonces, eso. para que nos hable de eso, porque definitivamente esto, supongo yo que por lo difícil les pasa a muchas personas que no tienen el recurso económico para atenderse, pues quedan llevando la vida así poco a poco y no se atienden. Correcto. Bueno, yo diría que la primera recomendación es pues recalcarles que no están solos ni solas. Hay muchos casos y hay muchos especialistas que estamos brindando la mano, brindándoles el apoyo para poder que tengan una mejor calidad de vida, no solamente los niños, sino también ustedes como familia. También no olvidar cuidarse a uno mismo. Hay muchos libros de autoayuda a nivel pues online que podemos ver diferentes casos, que podemos sentirnos como conectados con ellos. También siempre tratar de mantener la calma, aunque parezca un poco difícil. Muchas veces leemos o nos bombardeamos de información y pensamos que esta herramienta que estoy brindándole a mi hijo no está bien, pero si a uno le funciona, si a usted como padre o como madre le funciona, entonces hágala porque eso le hace bien tanto al niño como a usted. Porque un papá y una mamá hacen lo mejor que tiene con las herramientas que tienen. Ujú. Y también hay muchos centros, muchas fundaciones dentro de la ciudad que nos pueden brindar ayuda. Ya mencioné el Centro Ann Sullivan, hay otra que se Correcto. llama Fundación Ángel, que nos puede brindar ayuda con las terapias. Y siempre confiar en que hay una luz al final del túnel, siempre vamos a salir adelante porque no es el fin del mundo, el niño no tiene una enfermedad, no es una discapacidad como tal, es algo que puede salir adelante y que podemos con ayuda eh, llegar a lograr muchas metas con él. Y también el hecho de pedir ayuda no está mal, nunca está mal pedir ayuda, siempre todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas
y uno nunca sabe si la persona que está al lado mío, mi amiga, mi familiar, me puede brindar ayuda. Siempre es importante estar pendiente con eso. Es como buscar esa red de apoyo que le preguntaba yo hace un momento. Y eso supongo yo que puede darse precisamente en personas o con personas que están viviendo la misma situación, que tienen situaciones similares, ¿no? Eh, Correcto. y, y, y sin duda esa red de apoyo va a ayudar a la persona a sobrellevar y ver que pues no es la única que está enfrentando una situación como esa. Otras de las pautas que pudiera recomendarle a todo padre con niños especiales para cuidar su salud mental, licenciada. Sí, es muy importante. Yo siempre digo la alimentación en uno. No solamente es el hecho de sentir hambre o no, pero la alimentación hablo de, pues a nivel emocional también, poder tomarse tiempo para uno mismo, poder, eh, si uno necesita encerrarse 5 minutos en el baño para poder respirar y no salir a gritar o no salir a regañar, podemos hacerlo, tomarnos tiempo para, porque también lo necesitamos y nos lo merecemos. Pasar quizás todo el tiempo en el trabajo y llegar a la casa puede ser un poco estresante si vemos alguna complicación, algún problema. Entonces, lo veo muy importante poder tomarse el tiempo para uno, algún hobby, si les gusta leer, caminar, pintar, tomarse tiempo para uno y darse cuenta de qué es lo que uno quiere en el momento, no solamente lo que los demás que me rodean quieren. Así es. Y mantenerse positivo, Exactamente, no porque perder nunca creo que la fe la y la clave. esperanza. Así es, creo que esta es la clave. Bien, quiero agradecerle a la licenciada Lanis Michelle Quintero Ramos, psicóloga infantil, por traernos y compartir con nosotros este interesante tema de la importancia que tiene la salud mental en padres o cuidadores de niños con diagnóstico. Licenciada, bienvenida siempre y antes de cerrar, nos comparte sus redes sociales para que los oyentes precisamente puedan contactarla a través de las mismas o algún teléfono que usted pueda compartir con nosotros y con eso concluimos. Claro que sí, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar en su programa. En mis redes sociales pueden encontrar también mucha más información sobre este tema. En Instagram estoy como @littlebigmindspty. Mi correo es littlebigminds@gmail.com y mi número de teléfono es 6968-1927. A Bien, cualquier cosa estoy a la orden. Mi nombre es Alanis Quintero, muchas gracias. gracias a usted, licenciada Lanis, y bueno, felicidades por este tema que hoy nos trae y agradecidos estamos porque sirve y es de mucha valía para nosotros y para nuestra audiencia. Gracias y feliz tarde. Se cuida. Feliz tarde, hasta luego. Bien, vámonos a la pausa y ya volvemos con más. No le cambie.